Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con semiología médica. Vamos a hablar de un signo y síntoma también muy frecuente de ver, que es la fiebre, que acompaña a determinadas patologías. Pero no solamente vamos a hablar de fiebre o pirexia, que es el término correcto, sino que vamos a hablar en general de la temperatura corporal. También vamos a hablar de los cuadros de hipertermia y vamos a hablar un poco de los cuadros de hipotermia. Los valores de temperatura corporal oscilan en una mínima de 36,8 más menos 0,4 grados centígrados y una máxima de 37 más menos 0,5 grados centígrados. Este equilibrio está dado entre la producción de calor del cuerpo y la pérdida o disipación de ese calor. Aumenta la temperatura corporal, por supuesto, en los casos de fiebre o en los cuadros de hipertermia y disminuye en la hipotermia. La temperatura se genera principalmente en los tejidos del cuerpo, en casi todos los tejidos del cuerpo, pero esencialmente en músculo y en hígado. Este calor se transfiere a la superficie cutánea por la sangre y de allí se libera al ambiente que rodea el cuerpo. Lo disipamos en forma de calor. La termorregulación en condiciones normales está dada por un centro regulador que tenemos, que es el hipotálamo. El hipotálamo es el responsable de mantener nuestra temperatura corporal dentro del rango entre 36 y 37,5 grados centígrados. Como ustedes ven, nosotros vamos a tener termorreceptores periféricos que sensan la temperatura corporal externa, la temperatura del medio ambiente en realidad, y termorreceptores centrales que van a sensar la temperatura central o corporal nuestra. Ambos termorreceptores, tanto los periféricos como los centrales, van a enviar señales hacia la corteza cerebral y hacia el hipotálamo. ¿Por qué? El hipotálamo va a regular toda la temperatura, pero la corteza cerebral es la que nos va a ayudar a generar las respuestas motoras voluntarias. Mientras que el hipotálamo, a través del sistema simpático y también a través de otros nervios periféricos, puede generar respuestas motoras involuntarias. Y también va a activar la médula suprarrenal, las glándulas sudoríparas, las arteriolas cutáneas, etc. Vamos a ver un poquito cómo se va a regular la temperatura. Cuando la temperatura corporal aumenta, va a haber vasodilatación y aumento de la sudoración. Este es un intento del cuerpo por liberarse o disipar ese calor de más que tiene. Si la temperatura corporal desciende, va a aumentar la producción de calor, disminuye la sudoración y va a haber vasoconstricción. Es importante en los casos de hipotermia o cuando baja mucho la temperatura mantener la perfusión de los órganos vitales, principalmente todo lo que es central, es decir, el corazón, el cerebro y los órganos abdominales. Pero vamos a empezar a ver que nos va a faltar irrigación y nos va a faltar, por supuesto, calor en las áreas distales, principalmente en los miembros superiores e inferiores. Con respecto a la termorregulación voluntaria, es aquella que en la corteza sensamos si hace frío o si hace calor y tomamos decisiones ejecutivas con la corteza prefrontal para tomar determinadas acciones. Por ejemplo, abrigarnos si hace frío o refrescarnos si hace calor. Allí ven que uno se puede dar una ducha, puede prender el aire acondicionado o se puede abrigar en el caso de frío o tomar o comer comidas calientes para calentarse cuando hace mucho frío. ¿Cómo es la temperatura en adultos sanos? Bien, nosotros podemos tomar la temperatura bucal, rectal o axilar. Aquí en Argentina la que más se toma es la temperatura axilar. En otros países, en Estados Unidos quizás, toman la temperatura bucal con mayor frecuencia. La bucal es la más fidedigna. Nosotros tenemos
que la bucal está entre 36,8 más menos 0,4 grados centígrados. La rectal suele ser 0,3 grados centígrados superior a la bucal y la axilar 0,6 grados centígrados menor que la rectal. Hay una temperatura que se llama temperatura diferencial, que es cuando la temperatura rectal supera en más de 1 grado centígrado al axilar. Esto por lo general indica que hay procesos infecciosos abdominopélvicos. Podemos verlo en la apendicitis, en las anexitis, en la peritonitis. Ese tipo de procesos infecciosos en los anexos femeninos o en los órganos abdominopélvicos nos van a dar una temperatura diferencial que tiene este significado semiológico. Nos está indicando que tenemos un cuadro infeccioso en el abdomen o en la pelvis. Estos son los límites normales según el lugar de registro de la temperatura en adultos sanos. En la boca lo normal es que como máximo tengamos 37,3, en las axilas 37 grados, en la ingle también hasta 37 grados y en el recto 37,5. Bien, hay también otro concepto que es el de disociación esfingotérmica. Normalmente, el pulso periférico sube de entre 10 y 15 latidos por minuto por cada grado de fiebre por encima de los 37 grados. Entonces, cuando los latidos aumentan menos de lo que esperamos frente a un cuadro febril, se produce una bradicardia relativa y ahí hablamos de disociación esfingotérmica. Por ejemplo, en el caso de la fiebre tifoidea, por una bacteria que es la Salmonella typhi, podemos ver esta disociación esfingotérmica. Es decir, el pulso, los latidos por minuto, no suben tanto como esperamos dentro de ese rango para el cuadro febril que tenemos o por cada grado de fiebre que aumenta en un minuto o en un determinado tiempo. Vamos a hablar ahora de lo que es fiebre propiamente dicha o pirexia. Recuerden que la medicación antifebril también les decimos antipiréticos precisamente por el término de pirexia. La fiebre la definimos como la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales, es decir, superior a 37,5 grados centígrados. También, por supuesto, hay que tener en cuenta que hay variaciones con el ritmo circadiano. A la mañana suele ser menor, por lo general oscila alrededor de los 36 grados, y a la tarde-noche puede estar en 37,5 grados centígrados. En general, a veces, los cuadros febriles son más intensos al atardecer y a la noche. Hiperpirexia es cuando tenemos valores superiores a 41 grados centígrados. E hipotermia son valores inferiores a 35 grados. ¿Cuál es la fisiología de la fiebre? Dijimos que era una respuesta termorregulada y que la regulación o el centro de regulación térmica es el hipotálamo. Nosotros tenemos pirógenos, que son agentes capaces de producir fiebre, tanto exógenos como endógenos. Dentro de los endógenos tenemos las interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Y dentro de los pirógenos exógenos, agentes capaces de producir fiebre en el cuerpo humano y que vengan de afuera, tenemos bacterias y sus toxinas, los virus, los hongos, los parásitos, cualquier tipo de reacción inmunológica que haga el cuerpo, necrosis en los tejidos por tumores, los tumores suelen dar fiebre, las hormonas y algunas drogas y algunos medicamentos. Nosotros con estos pirógenos exógenos lo que vamos a activar es el sistema inmune. Ahí es donde se generan todas las citoquinas pirógenas y en el endotelio hay mucha producción
en respuesta a esto, de prostaglandina E2. Esta prostaglandina es la responsable de activar la respuesta de termorregulación hipotalámica. ¿Es bueno o es malo tener fiebre? Bien, ¿cuáles son las ventajas o desventajas o beneficios en el caso de la fiebre que podemos encontrar? Una de ellas es la inhibición directa de algunos microorganismos por elevación de esta temperatura corporal. Es decir, frente a un proceso infeccioso, la temperatura aumenta o la fiebre aparece justamente para eliminar o cocinar a estos microorganismos que están causando la infección. También mejora la función inmunológica porque aumenta toda la síntesis de anticuerpos. Y también aumenta la eficacia de algunos agentes antimicrobianos, algunos fármacos o algunas drogas. Por eso decimos que en este caso la fiebre es beneficiosa. ¿Cuáles son los patrones de fiebre que podemos observar? Nosotros podemos tener fiebre continua o sostenida. Esa es aquella fiebre que no va a presentar variaciones mayores a 0,6 grados centígrados por día, por ejemplo. Luego podemos tener otro tipo de fiebre que es la fiebre intermitente o séptica o géctica también, que se caracteriza por elevaciones térmicas que retornan a los valores normales después de un día de fiebre. Este es el tipo de fiebre que es típica en los abscesos no drenados, en todas las colecciones purulentas supuradas no drenadas, por ejemplo en el caso de la colangitis o de los empiemas. Luego tenemos una fiebre que se llama fiebre remitente, que es una fiebre que no baja a los valores normales durante cada día que el paciente tiene fiebre. Otro tipo de fiebre es la fiebre recurrente. Es una fiebre que aparece luego de varios días sin fiebre. Puede ser que el paciente haya tenido fiebre y después está como 5 o 7 días y finalmente vuelve a aparecer. Esto pasa en algunos casos de paludismo, por ejemplo. Luego tenemos la fiebre ondulante, que es una fiebre bastante típica en patologías como la brucelosis. Es una fiebre irregular, fluctuante, que alterna también con periodos de fiebre y periodos sin fiebre. También la podemos ver en los linfomas. Ahí en ese caso se llama fiebre de Pell-Ebstein. Y también en la endocarditis subaguda. Hay otro tipo de fiebre que es la fiebre periódica. Esta también es la que vamos a ver en el paludismo o malaria, que es la que aparece en intervalos fijos y predecibles. Por ejemplo, la fiebre terciana, la fiebre cuartana, la fiebre quintana, también en casos de fiebre Q, fiebre de las trincheras, fiebre de las montañas rocallosas, que son producidas por riquecias. Es decir, hay distintos tipos de microorganismos que pueden producir este tipo de fiebres periódicas. Tenemos también lo que se conoce como neutropenia cíclica, que es aquella fiebre que aparece cada 21 días cuando el paciente se pone neutropénico. Neutropenia febril es un cuadro muy grave, es una patología grave. La solemos ver en algunos pacientes con algunas neoplasias, así que esto ya lo vamos a volver a ver más adelante. Pero recuerden, la neutropenia cíclica es el tipo de fiebre que aparece cada 21 días cuando el paciente se pone neutropénico. Y después tenemos unos cuadros que se llaman fiebre mediterránea familiar, que son algunas patologías que suelen presentar fiebre los días múltiplos de 7. Por ejemplo, cada 7 días, cada 14 días, cada 21 días, cada 28 días. Así que como ustedes ven, tenemos distintos tipos de patrones de fiebre que nos van a hablar un poco de, o nos van a orientar el diagnóstico hacia determinadas patologías. ¿Cómo es la clínica? La clínica del síndrome febril. ¿Cómo se siente un paciente que tiene fiebre? Bueno, se siente mal. Va a tener una percepción subjetiva de la fiebre porque esto varía mucho en cada persona. Hay veces que hay
pacientes, ya sean niños o adultos o ancianos, que tienen, es como el dolor, tienen bastante tolerancia a la fiebre, pueden tener fiebre muy alta y sentirse un poco mal, pero seguir con sus actividades, mientras que hay otras personas que ante unas pocas líneas de fiebre ya están tirados en la cama y se sienten pésimamente mal. También van a aparecer síntomas sistémicos que acompañan a la fiebre, la debilidad, la anorexia, las artralgias. Por lo general los pacientes con fiebre no quieren comer, toman mucha agua pero no quieren comer. Pueden tener cefaleas, dolor ocular cuando mueven los ojos, malestar general, quebrantamiento del estado general de salud y puede haber distermia. Distermia es un síndrome febril subjetivo que no tiene aumento de la temperatura, pero se observa mucho en personas con distonías neurovegetativas. Y apirexia es cuando no hay registro de elevación de la temperatura. A veces los pacientes ancianos suelen tener cuadros infecciosos y no cursan con fiebre, pero sí con escalofríos. Por lo general, cuando uno tiene cuadros febriles con escalofríos, los escalofríos suelen producirse cuando hay una importante hemólisis que se produce, cuando hay ruptura de los glóbulos rojos. Allí es cuando se producen los cuadros de escalofríos. Pero por lo general puede pasar que, por ejemplo, personas, mujeres mayores de 60, 70 años, tengan cuadros de infecciones urinarias que sean asintomáticos, pero tengan estos escalofríos y no levanten fiebre. Esto puede llegar a verse. Y muchas veces la fiebre a nosotros nos indica de que tenemos una infección. Bueno, no en todos los casos. En estos casos de mujeres mayores de 60, 70 años que presenten cuadros con escalofríos pero no presentan fiebre, hay que sospechar también de infecciones urinarias porque son las causas más frecuentes. Muy bien, ¿qué más tiene el paciente que presenta un cuadro febril? Va a tener taquicardia, taquipnea, alcalosis respiratoria, paciente que tiene taquipnea está lavando mucho los protones, ¿sí? Entonces, al eliminar muchos protones y lavar mucho el dióxido de carbono, entonces se produce esta alcalosis respiratoria. Van a tener esa lengua saburral, pueden tener sed, herpes labiales, sudoración excesiva, micción aumentada, la piel va a estar caliente y húmeda, va a haber rubor facial. Si recuerdan del PowerPoint que vimos con las facies, veíamos la facie febril. Pueden tener astenia, abatimiento general, artromialgias, escalofrío, ese castañeteo de los dientes. Por lo general las personas tienen escalofríos también y tiemblan mucho y castañetean los dientes para calentarse, es un mecanismo propio del cuerpo. Piloerección, sueño intranquilo, insomnio, obnubilación, confusión, estupor, excitación psicomotriz, principalmente en los ancianos, convulsiones en los niños, pueden hacer convulsiones febriles cuando la fiebre es muy elevada, y también en las embarazadas con fiebre muy elevada y sostenida puede producir aborto y muerte fetal. Fiebre aguda es aquella que tiene menos de 15 días de duración. La vamos a ver en los cuadros de infecciones de vías aéreas superiores, en las neumonías, en algunas infecciones de piel y partes blandas y en las infecciones urinarias. La fiebre prolongada es aquella que tiene más de 15 días de duración y muchas veces puede ser que sea de etiología desconocida. A veces se conoce la causa, otras veces no. La FOD es lo que conocemos como fiebre de origen desconocido, que ya la vamos a ver. Y esto tiene un uso clínico que es relativo. La fiebre de origen desconocido tiene una duración de por lo menos 3 semanas, una temperatura de 38.3 grados centígrados o mayor,
que se registra por lo menos en 3 ocasiones y la imposibilidad de lograr el diagnóstico etiológico o la causa después de una semana de evolución con el paciente internado. Esa es la definición clínica y técnica de fiebre de origen desconocido. Diferente de lo que es la fiebre que no sabemos la causa, que es una fiebre que puede ser por lo menos de una semana y después desaparece, o que quizás no ha tenido 3 registros de 38,3. Vamos a hablar un poquito de las causas que pueden existir de fiebre de origen desconocido. Por lo general son infecciosas, por lo menos el 30-40%, pero también pueden ser por tumores, por neoplasias. Otro porcentaje menor, entre el 10 y el 20, se lo llevan las enfermedades del colágeno y otras causas puede ser por drogas, enfermedades como sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal, si hay hematomas intraabdominales o retroperitoneales. Y hay una clasificación que es la clasificación de Durack-Istrid. Esta clasificación más o menos los encuadra los cuadros clínicos de fiebre de origen desconocido de esta manera. Vamos a tener la fiebre de origen desconocido clásica, la nosocomial, la neutropénica y la que está asociada a HIV. La clásica es la temperatura mayor a 38,3 en por lo menos 3 registros o 3 ocasiones y que tiene una duración mayor a 3 semanas, sin diagnóstico tras una semana de investigación con el paciente internado o paciente que ha hecho 3 consultas ambulatorias. La fiebre de origen desconocido nosocomial se refiere a lo de los pacientes hospitalizados en alguna unidad de agudos. Nosotros aquí vamos a tener ausencia de infección o incubación al ingreso hospitalario, no tiene diagnóstico después de 3 días de hospitalización e incluye 2 días de incubación de cultivos microbiológicos. Aquí también la fiebre es de 38,3. Fiebre neutropénica de origen desconocido, de la misma manera que anteriormente habíamos clasificado la fiebre de origen desconocido, es una fiebre mayor a 38,3 grados centígrados. Por lo menos en 3 ocasiones, aquí lo que se le agrega es el cuadro de neutropenia, donde vamos a tener menos de 500 neutrófilos por campo por mililitro o riesgo de disminución en 24-48 horas. Tampoco tiene diagnóstico luego de 3 días de hospitalización y 2 días de incubación de cultivos microbiológicos. La fiebre de origen desconocido asociada al HIV tiene los mismos valores de fiebre mayor a 38,3 en diversas ocasiones y una evolución mayor a 4 semanas en estudio ambulatorio o mayor a 3 días en paciente hospitalizado. Paciente que tenga infección por HIV comprobada y sin diagnóstico después de 3 días de hospitalización que incluya 2 días de incubación de cultivos microbiológicos. Otros tipos de fiebre son la fiebre factitia o ficticia y la fiebre medicamentosa. La factitia es una fiebre ficticia, es la simulación de un cuadro febril y es bastante común en trabajadores no solamente de la salud, sino también otras personas, con el objeto de cometer fraude tanto escolar como laboral. La fiebre medicamentosa es una fiebre que es un efecto secundario, en realidad, de muchos medicamentos que pueden producir fiebre prolongada y sostenida. Entre ellos, la anfotericina B, los antihistamínicos, los barbitúricos, la bleomicina, el interferón alfa, la metildopa, la penicilina, la procainamida, la quinidina, sulfonamida, entre otros. Y ahí terminamos con fiebre y ahora vamos a hablar de 2 cuadros. Uno es el de la hipertermia y otro es la hipotermia. Cuando hablamos de hipertermia nos referimos a lo que conocemos normalmente como golpe de calor. Puede ocurrir en el golpe de calor, puede ocurrir en la insolación. Lo que vamos a tener es una producción excesiva de calor por el ejercicio físico o también puede ser por reacciones adversas a neurolépticos
y anestésicos o bien por tirotoxicosis. Hay una disminución en la capacidad de disipar el calor por la alta temperatura y humedad ambiental, como ocurre con el golpe de calor o como ocurre en la insolación, y una pérdida de la regulación central que puede deberse también al daño que sufre el hipotálamo cuando hay traumatismos, hemorragias o tumores. Entonces, vamos a tener en la hipertermia una elevación no regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Es decir, las temperaturas son superiores a 37,5, pero por lo general son temperaturas muy altas, son temperaturas de 40 grados o más. Recuerden que la pirexia o fiebre era una elevación regulada. Estaba regulada la respuesta por el hipotálamo. Acá no tenemos una respuesta hipotalámica regulada. Como dijimos antes, hay una producción excesiva de calor, hay una disminución en la capacidad de disipar el calor y hay pérdida de la regulación central. Es potencialmente mortal, no hay termorregulación hipotalámica de la respuesta, no hay pirógenos mediadores, no responde a los antipiréticos convencionales. Por lo general acá lo que hay que hacer es tratar de bajar la temperatura por medios físicos, hielo o sitios donde el paciente pueda estar en agua muy fría o rodeado de hielo. Se le pone hielo al paciente. Causas principales: ejercicio físico, reacciones adversas a los neurolépticos y a los anestésicos, la tirotoxicosis, que es una emergencia endocrina, el golpe de calor o la insolación, la incapacidad de disipar el calor por algún problema que haya de lesión en el centro regulador hipotalámico, que puede ser por un accidente cerebrovascular, un tumor, hemorragias o traumatismos. Y estos, en el tema del golpe de calor por esfuerzo, por lo general hay una serie de medidas o de recomendaciones que se le hace a la población, sobre todo en verano. Se les suele pedir que no se expongan al calor, que estén siempre lo más frescos posible con la ropa, que usen ropa clara justamente para rechazar los rayos de calor. Y esto es un poquito lo que pasa cuando empiezan a aparecer los síntomas. Empieza a haber dolor de cabeza por la deshidratación, hay que estar muy bien hidratados. Va a haber sed, va a haber náuseas, empiezan a aparecer calambres musculares. A nivel de sistema nervioso central pueden aparecer letargo y confusión. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de disipar el calor, de estar en lugares que tengan aire acondicionado, que tengan buena ventilación, tener la cabeza mojada, estar con ropas muy, muy frescas, muy holgadas. Y bueno, precisamente no hacer esfuerzos y mantenerse muy bien hidratados. Con respecto a la hipertermia, con respecto a la hipotermia, si hace mucho, mucho frío, la temperatura corporal empieza a descender y por lo general desciende bruscamente. Una caída de solo 2 grados, o 2 grados centígrados, ¿verdad?, puede entorpecer el habla y la persona afectada comienza a amodorrarse, es decir, comienza como a adormecerse. Si la temperatura baja mucho más, el paciente puede perder la conciencia e incluso puede morir. Nosotros vamos a ver que consideramos lo que es hipotermia leve entre 33 y 35 grados. Recuerden que menos de 35 grados ya hablábamos de hipotermia. En la hipotermia leve vamos a ver que el paciente o la persona va a empezar a tener temblores, confusión mental, torpeza de movimientos. Cuando hay una hipotermia moderada entre 30 y 33 grados, los síntomas, además de los anteriores, van a prevalecer
todo lo que es el deterioro del sensorio, es decir, la desorientación, un estado de semi-inconsciencia, pérdida de la memoria, y en los casos de hipotermia grave, inferior a los 30 grados centígrados, acá ya hay una pérdida total de la conciencia, dilatación de las pupilas, baja la tensión arterial mucho, hay latidos cardíacos muy débiles, casi indetectables, un pulso filiforme. El paciente entra en shock por hipotermia. Las medidas rápidas es precisamente detener la pérdida de calor. Tenemos que abrigar muy bien al paciente, hacer un recalentamiento en la medida de lo posible que sea progresivo. Y si es un paciente que ha estado, por ejemplo, en la nieve o que ha caído en algún lago o algo de aguas frías, sacarle toda la ropa húmeda o mojada y abrigarlo muy bien. Hay que arroparlo y tratar de calentarlo tanto externamente como internamente con bebidas calientes o comidas calientes. Bueno, recuerden que los pacientes en hipotermia, por lo general, van a tratar de concentrar todo el calor en los órganos vitales, como por ejemplo el corazón y el cerebro. Así que es muy probable que se congelen los miembros distales, todo lo que es miembros inferiores y miembros superiores en las partes distales del cuerpo. Muy bien. Hasta aquí llegamos con todo lo que es fiebre, hipertermia e hipotermia y las medidas que podemos tomar para solucionar estos problemas. Muchas gracias.